Estamos, segundo bloque de autopercibidos de este sábado 16 de mayo, la temperatura 9 grados. Por ahora salí con la bufandita al cuello, como hizo mi amigo Juan Larriera, que lo tengo acá bastante bien abrigado, aunque ya se empieza a sentir la temperatura del estudio. Vamos a hablar un poco de cultura y nos vamos a referir a la Feria del Libro, en la cual tuvimos o tenemos un compañero de programa que realmente es un lujo que haya sido protagonista excluyente de esa feria, porque te tuvo no como, digamos, asistente, sino como ya una persona que se presentó, se sentó y dijo, acá está mi libro, este fui yo. Un autor del carajo, hay que decirlo con todas las letras. Bueno, Exactamente. no, yo me identifico mucho más con el más de 1.000.000 de personas que estuvieron como asistentes. Un palo de personas. Más de 1.000.000 a lo largo de todos los días. Recordamos que fue desde el 23 de abril al 11 de mayo y que fue la edición número 50, número redondo y por lo tanto histórica. Es considerada la feria más grande de Latinoamérica y entre las hispanoparlantes la que más cantidad de visitantes recibe. Bueno, fíjate lo que hablábamos recién antes, haciendo relación cómo los hacemos los eventos. Y dentro de ese millón hay invitados especiales que son los premios Nobel y en este caso destacados escritores como Leonardo Padura y Arturo Pérez Reverte. Están todas o muchas de las editoriales, las librerías, gente que presenta libros y en otros casos que se firman libros, que es como en el caso mío. Perdóname, ¿quién organiza la feria, Eduardo? Es una organización especial, una fundación, se llama igual FILBA, Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Antes de entrar con lo tuyo, ¿qué te destacó de la serie, de la feria? ¿Algo que te llamó la atención en particular? ¿Escuchaste alguna charla el día ese que estuviste vos? Charlas no estuve en las presentaciones, hay 5 salas y además hay otras conversaciones más pequeñas fuera de la sala. Me llamó la atención que se mantenga el nivel que tiene por la cantidad de stand, de representaciones editoriales, de librerías y de personas. Estaba muy concurrido. Es increíble la cantidad, vos ves imágenes de la Feria del Libro de todos los años desde siempre, ¿eh? Es increíble que sea un evento justamente sobre un tema como los libros, que quizás no es algo tan moderno, que la siga pegando casi. Sí, pero además tiene una estrategia, creo que es muy buena porque es accesible. Claro. Por ejemplo, durante la semana para docentes, para alumnos, para jubilados es gratuito. Bien. Y el precio en sí tampoco es caro, 12.000 pesos, pero entregaban un cheque de manera que esos mismos 12.000 pesos en las librerías que estaban presentes, a partir de que había finalizado, lo podían utilizar. Entonces lo recuperas en libro. Y en el caso de Homo Sapiens, que es nuestra editorial, diría Alejandro, a ese cheque lo llevó a 18.000 pesos. Mira que bueno. Pagabas 12.000 de entrada y después podías invertir en 18.000. Vos, por supuesto, ¿a cuántas ferias del libro fuiste? Que sos una persona... Tengo 5 o 6, no recuerdo exactamente, porque en algunas pasé muy rápido. ¿Desde qué año la primera, por ejemplo? Y la primera debe haber sido 2005, 2006. Bueno, 20 años. ¿Cómo se transforman, si es que hay una transformación de las editoriales en esta era de la tecnología, de la digitalización sobre todo, digamos? Es un punto interesante. A propósito del mercado editorial, vamos a tener una charla en uno de los próximos programas con el director y dueño de Homo Sapiens para que nos cuente todos los detalles del ecosistema. Pero lo interesante de la feria es que conviven las modernas tecnologías con el libro como tal, como objeto. Sabemos que por otro lado hay libros electrónicos, que hay otras opciones de leer, pero se sigue revalorizando y creo que ese es uno de los hallazgos, lo que ustedes me decían, destacable, el valor del libro como objeto. No se ha perdido como objeto para el papel, nada, como digamos, tenerlo en la mano, a eso te referís. No se ha perdido para nada la costumbre de tener bibliotecas, de ir agregando libros, de leerlos e ir marcando cosas. Eso sigue vigente plenamente. Y eso, Eduardo, a ver, voy a citar la generación nuestra con la generación de Juan. Vamos a ponerlo así, en la feria, digamos, hoy cómo se lee nuestra generación, imagino que debe ser justamente la del objeto, ¿no? La de la cuestión física.
Y la de Juan está con los ebooks ahí a full, ¿o no? Creo que no se ha reemplazado, que los lectores que realmente se consideran lectores y están acostumbrados a tenerlo, a coleccionarlo incluso, sigue estando sobre el papel. Impreso. Y lo otro es una opción para cuando se viaja, para cuando se tiene que llevar otras, cuando se va a la playa, no sé. Sí, es por un tema de practicidad, pero no por un tema de gusto. Claro, ¿viste? El gusto de leer tiene mucho que ver con lo sí. táctil, de tener el libro en la mano, ir marcándolo. Además de los problemas tecnológicos que tienen este tipo de procedimientos, que cambian los sistemas de lectura, cambian los objetos y por ahí lo que tenía ya no sirve. Es que creo que por eso también tiene un palo de personas cada vez que se hace la Feria del Libro, justamente por eso, porque por lo menos en Sociedad Argentina hay una apreciación por la lectura y por el libro como objeto. Yo ahora estoy retomando la lectura con bastante más ganas, porque estuve leyendo unos libros de ficción que me gustaron mucho, y fui a lo de mi vieja y le empecé a pedir libros, y hay algo de tenerlo que está bueno, ir armándote la biblioteca de todo lo que leíste y decir... Sí, mirá todo lo que leí. Mirá qué buen hábito que tengo de repente. Un pabellón íntegro, que son enormes, estaba destinado a infantil y juvenil, porque está muy bien distribuido los espacios, es confuso por el tamaño que tiene, pero con la información que tenés en la entrada. En la rural, le hicieron, ¿no? En el predio de la rural de Palermo. Bueno, novelas, ¿no? ¿Lo tuyo es una? No, los míos son cuentos. Cuentos, bien. Cuentos ¿Y breves. con qué te encontraste con mucho cuento en la feria o no? Está muy diversificado y eso es una de las cuestiones que tiene en valor, porque combinan desde literatura, tecnología, investigaciones, es decir, ahí están de editoriales y librerías que están destinadas al público en general, pero otras que van siendo específicas para determinados rubros, por ejemplo, para ciencias jurídicas, para contadores, para tecnología, otros de historia, otros de idiomas. Sí, me imagino tenés editoriales de medicina. Claro. Homo Sapiens, que ya nos va a contar el dueño, Perico Pérez, cuando esté, tiene un perfil inicial en educación y en pedagogía, pero incorpora otros temas, como es literatura, donde tiene novelas y otro tipo de producciones. ¿Y un cuento de qué cantidad de páginas estamos hablando, un libro de cuentos? ¿Hay algún formato en particular o no? Digamos que uno dice, bueno, son 50 páginas, son 20 o son 100. Sí, suele decirse en palabras, que no supere las 10.000 palabras, pero también están ajustados, porque pueden ser desde microrelatos, cuentos breves o cuentos un poco más extensos, que pueden ir a 20, 25 páginas. Si uno lee algunos de Borges, tienen ese formato, y de muchos otros autores. El punto es que cuando se participa de concursos o de premios, eso está reglamentado. Entonces te lo dicen por caracteres, por palabras o por número de páginas, con determinados caracteres y determinados espaciados. Entonces la mayoría de los mismos son cortos, son breves por eso, entre 3 y 4 páginas la mayoría. Pero no quiere decir que uno no puede escribir un cuento con mayor extensión. Claro. Uno agarra, por ejemplo, los cuentos completos de Haroldo Conti, y algunos son de esa extensión y otros tienen 20 o 30 páginas, o los de Abelardo Castillo, donde casi es una novelita, algunos de esos, y otros los liquidan en 1,5 páginas. Che, Eduardo, fuiste a 6, 7 ferias, es la primera vez que entras con una categoría que revestías una categoría diferente, el hecho de que ahora soy autor. ¿Tuviste ahí el ingreso a esa feria del libro de este año que fue distinto a las otras? Sí, una motivación distinta, sabía para qué iba, y es, como decíamos la otra vez, la satisfacción. Yo no soy de los que tienen grandes alegrías y cosas así, pero era un reconocimiento, sentir que la editorial Homo Sapiens te invita, te envía la entrada, te prepara un espacio, están ahí todos tus libros. Que en la parte electrónica de la firma como tal, entre todos esas celebridades, uno tiene una ficha donde están sus datos, cosas así. Fue distinto, a ver, sí, por supuesto. Esta es la impresión, por ejemplo, de lo que está todavía en la feria. Y ahí vos como autor tenés un determinado día y un determinado horario en que presentás tu libro. Claro, eso lo organiza todo la editorial. Ofreció una cantidad de días y un horario para que uno estuviese ahí.
y más allá de la firma del libro que se pueda vender, que eso es muy variable, los stands importantes o los libros que están de moda tienen unas filas enormes donde está el autor firmando y una organización hasta de esas filas. Pero además de la firma, lo lindo es la gente que se acerca para conversar, que pregunta algo, que elogea y se establece ese contacto que es muy, muy lindo. El clima en general es muy bueno. Qué bonito. Te consulto, por lo que estaba preguntando Diego también, de cómo se integran las editoriales a estas nuevas tecnologías. No sé qué tan partidarias son las editoriales de los libros digitales. No sé si en el caso de Homo Sapien, se puede adquirir el catálogo de forma digital. Sí, no sé si completo, pero eso conversábamos, porque también hay distintas plataformas donde los pueden ubicar, pero sí tienen modalidad también electrónica. Y lo que te consultaba es que dentro de esos nuevos formatos, no es un formato para nada nuevo, pero la gente que le cuesta la lectura, el próximo paso que tiene para entrar son los audiolibros, que sé que es algo que las editoriales también como que tratan de llevar, porque es una ruta de acceso fácil para gente que quizás no tiene el hábito de la lectura, pero igual quiere interiorizarse en algún tema o algún libro le llama la atención. ¿Te interesaría hacer la versión audiolibro de tus cuentos leídos por vos? No he experimentado, rara vez escucho audiolibros, mejor dicho, nunca. Sí, cuando en radio escucho que están algún cuento, algo de eso, ahí sí lo sigo, pero es un mundo que la verdad no conozco. No sé cómo funciona el receptor del mensaje, nunca lo pensé. La verdad. Y no es la situación de consumo más que te da la mayor atención, pero la gente lo escucha en el auto, ¿viste? Cuando va al laburo o está haciendo algún trámite, lo pone en el auto, se lo pone en los auriculares y medio que va llevando. Claro, bueno, ahí es el punto donde no sé si genera lo mismo la situación en que uno lo está recibiendo. Yo para leer tengo que estar enfrascado en eso, aunque esté en una plaza donde hay muchas cosas que rodean, pero lo que me va transmitiendo es lo que leo. Claro. Y pensemos ahí donde está el mundo mágico de la literatura, ¿no? Unas pocas decenas de letras, no sé cuánto, no llegamos a 30, que se agrupan en palabras, que se agrupan en frases, que van a párrafos, y que crean una situación completamente nueva donde uno ve colores, ve escenas, ve el comportamiento de personas y pasa situaciones donde se preocupa por lo que sucede ahí como si le estuviera pasando a uno. Hablo de la literatura en general, ¿no? Y eso yo lo puedo convertir a través de lo que leo. No me genera lo mismo a través de lo que cuando lo escucho. Por supuesto. Pero bueno, eso varía, no digo que todo no te vamos a preguntar cuántos libros firmaste, sino que la pregunta te la voy a transformar. Yo te la puedo contestar uno más que Larriera el año pasado, así que después cuando él nos dé su número... Está fiscalizado. Bueno, muy bien, entonces la pregunta... se me ocurre y la curiosidad que tengo es no cuánto firmaste, sino si tuviste algún diálogo con alguna persona que se acercó al stand y te interpeló, te preguntó cómo era escribir un libro. ¿Tuviste ese tipo de conversación o no? No del cómo era, pero sí del qué contiene, qué son, y esto, ojear si es una cosa larga o si cuando se ve que son cuentos breves, como genera un entusiasmo. Uno prueba y si no le gusta, no perdió demasiado tiempo. Es a todos los que nos gusta leer cuentos nos pasa. Después, se evalúa o hacen algún comentario sobre qué linda la tapa, qué bueno esto, me gustó el título, que eso es interesante, ¿no? ¿Te encontraste haciendo venta en el ascensor? ¿Viste que está ese formato de venta que tenés que venderle algo a alguien en lo que demora un viaje al ascensor? Sí. ¿Te encontraste haciendo como descripciones así breves de tu libro? No, eso no. Igual está bien porque la gente para, se queda. Sí, es cierto. Sí. Uno, si pudiera ver un video, es que todo es muy lento, se toman su tiempo. Lo que sí noté, a diferencia de otras ediciones y también conversando con gente, es, la cantidad de gente fue enorme, pero no sé si las ventas se reflejaron como en años anteriores. Durante la semana donde van docentes y alumnos era común ver con carritos o con bolsos llevando, porque ahí se consigue mucho de educación, claro, y de pedagogía, y los docentes en general quieren tener su propia biblioteca. Esta vez veía mucho recorriendo, pero no veía
esa cantidad. Incluso había un despacho directo desde ahí por correo argentino para enviar encomiendas grandes al interior. Y no sé si esta vez no lo encontré o no estaba. Mirá. Pero era uno de los segmentos más importantes en cuanto a ventas y con el poder adquisitivo actual quizá ahí se esté reflejando una disminución del poder adquisitivo y de las ventas, ¿no? ¿Vos te llevaste algo? ¿Te volviste con Un algún par libro? de libros muy antiguos que no tenía, pero sí, siempre algo compro. Había muchas mesas de ofertas, muy variados temas, y en general todos tenían un descuento con respecto a los que están en la librería, que podríamos decir un 10 o 15%, más o menos, ¿no? Redondeando. Eso, bueno, de la Feria del Libro también, que tenés los precios accesibles. Sí, nunca un libro se va a pagar más de lo